1991. Jesús Gil entra al Ayuntamiento de Marbella con el 65% de los votos de Final Countdown, sonando de fondo y una promesa en la boca. Va a gobernar la ciudad como una empresa, y vaya si lo hizo. Lo que nadie en esas celebraciones sabía era que ese hombre ya había matado a 58 personas con un edificio mal construido, había pagado para salir de la cárcel y había aprendido una sola lección de todo aquello: que con suficiente dinero la justicia se gestiona. Lo que vais a ver ahora es cómo aplicó esa lección durante 13 años hasta que el Estado tuvo que disolver el ayuntamiento por decreto porque no quedaba nadie limpio para gobernarlo. ...58 personas murieron un sábado... y el hombre que las mató no solo salió de la cárcel en 18 meses... 20 años después, gobernaba una ciudad entera. Si quieres entender cómo funciona de verdad el poder en este país, esto es lo primero que tienes que saber. Jesús Gil y Gil nació en Guadalajara en 1933. De joven no tenía nada especial. Vendedor, promotor de segunda fila, un tipo con mucha labia y poca vergüenza. En los años 60 montó un negocio de construcción en Segovia. Los años del desarrollismo franquista, cuando España levantaba edificios a toda velocidad y nadie preguntaba demasiado por los permisos ni por los planos. El 28 de febrero de 1969, Gil inauguró un complejo de apartamentos en Los Ángeles de San Rafael, una urbanización en la Sierra Segoviana. Mandó construirlo demasiado deprisa y con materiales de lo más cutre. Durante el banquete de inauguración, el edificio se vino abajo. 58 muertos, más de 100 heridos. La estructura no aguantó ni el primer día. Le condenaron a 5 años de prisión mayor. También a pagar 1 millón de pesetas a cada familia. Parecía el final de cualquier carrera. No lo fue. En 1971, cuando llevaba 18 meses entre rejas, el régimen de Francisco Franco le concedió un indulto. La condición, según lo que se supo después, 400 millones de pesetas. Gil pagó y salió, tan campante. La lección que sacó de aquello no era que debía tener más cuidado, era que el dinero borra condenas, que si tienes suficiente pasta y suficientes contactos, la justicia es un problema que se gestiona. Esa convicción le acompañó el resto de su vida y explica cada decisión que tomó después. Pasó los años 70 y 80 reconstruyendo su posición. En 1987 dio el salto que lo cambió todo. Compró la presidencia del Club Atlético de Madrid, que en ese momento estaba en una situación financiera desastrosa. Gil lo saneó, ganó títulos y de repente su cara estaba en todos los telediarios. Los aficionados le adoraban, los periodistas deportivos le daban cancha. Había encontrado algo mejor que el dinero, el altavoz mediático. Con esa plataforma encima, en 1991 fundó el Grupo Independiente Liberal, el GIL, un partido construido completamente alrededor de su persona, sin ideología definida más allá de la suya propia, sin estructura interna que no dependiera de él. Y se presentó a las elecciones municipales de Marbella prometiendo gobernar el ayuntamiento como si fuera una empresa. Un promotor inmobiliario condenado por 58 muertos, indultado a cambio de dinero, sin ningún cargo público previo. Y Marbella le dio el 65,68% de los votos. 19 de los 25 concejales del Pleno, una mayoría absoluta aplastante. ¿Cómo se consigue eso? Eso es lo que vamos a ver. Antes de que terminara su primer año en el cargo, Marbella ya no era la misma ciudad. Lo que prometió como gestión empresarial resultó ser algo muy distinto. Un sistema donde el ayuntamiento y el bolsillo de Jesús Gil empezaban a confundirse. Pero para entender cómo llegó hasta ahí, primero hay que entender cómo convenció a todo un municipio de que era la solución. El himno de campaña fue The Final Countdown, ese tema de Europe que en toda España llamaban el tiroriro.
Gil lo usaba en cada mitin, en cada aparición pública. La gente lo coreaba. Era un espectáculo más que una campaña política, y eso era exactamente lo que pretendía. El discurso era simple y efectivo. Los partidos de siempre eran una banda de inútiles. Él era un hombre de acción y Marbella necesitaba a alguien que la gestionara como una empresa, no como una oficina de funcionarios. En 1991, ese mensaje caló. 19 concejales de 25. Mayoría absoluta aplastante. El Gil controlaba el pleno sin necesitar a nadie más, y desde ese primer día quedó claro que el poder no iba a compartirlo. La cara pública del mandato era generosa y televisiva. Gil repartía viviendas sociales a dedo, aparecía ante las cámaras entregando sobres con dinero en efectivo a familias con apuros, se montaba en el papel del alcalde del pueblo que solucionaba problemas donde el Estado había fallado. La gente lo veía y aplaudía. Era un show calculado y funcionaba. La otra cara no salía en las cámaras. Indigentes, prostitutas, inmigrantes pobres, los que no encajaban en el escaparate de prosperidad que Gil quería vender de Marbella, eran perseguidos, golpeados y expulsados de la ciudad. No había matices ni procedimientos. Eran una mancha en la imagen y desaparecían. Eso también era parte de la gestión empresarial, controlar lo que se veía. Lo que sí veían, aunque de otra manera, eran otros. Marbella en esos años se convirtió en el destino favorito de una clientela muy particular. Redes criminales británicas, italianas y rusas encontraron en la Costa del Sol un ecosistema perfecto, un ayuntamiento que no hacía preguntas incómodas, un mercado inmobiliario hipertrofiado donde meter dinero negro era fácil y rentable, y una autoridad local más interesada en los ingresos que en el origen de los fondos. El blanqueo de capitales no era un efecto secundario del modelo Gil, era parte de su atractivo. Y a eso se sumaron exiliados de la extrema derecha europea, como el ex general nazi Otto Remmer o el colaboracionista belga Léon Degrelle, que llevaban años huyendo de la justicia de sus países y que encontraron en Marbella un refugio tranquilo. El municipio más rico de Andalucía se había convertido en un paraíso de impunidad. Y la pregunta que quedaba en el aire era esta: ¿cómo se transforma un ayuntamiento en una caja privada sin que nadie pueda pararlo? Para eso hacía falta una ingeniería muy concreta. Y Gil ya la tenía diseñada. 22 empresas. Eso es lo que encontraron cuando abrieron la caja. 22 sociedades mercantiles financiadas con dinero público que no respondían ante ningún interventor. No firmaban contratos según la ley y no le rendían cuentas a nadie salvo a Jesús Gil. Lo que viene ahora es cómo se montó todo eso antes de que nadie supiera lo que estaba pasando. El arquitecto del sistema fue José Luis Sierra, abogado de confianza de Gil desde el principio. Sierra diseñó el entramado completo: los objetos sociales, las escrituras, la estructura jurídica de más de 20 empresas paramunicipales. Planeamiento 2000, Contratas 2000, Eventos 2000, Jardines 2000, Nortia 2000, Plan Las Albarizas. Nombres que sonaban a gestión pública moderna, pero que eran otra cosa completamente distinta. El truco era sencillo y brillante. Un ayuntamiento está sometido a controles estrictos. El interventor municipal fiscaliza cada gasto. La ley de contratos obliga a licitaciones públicas y expedientes. Los funcionarios dejan rastro. Pero una sociedad mercantil, aunque se financie íntegramente con dinero del ayuntamiento, se rige por el derecho privado. Puede contratar sin licitación, pagar facturas sin expediente previo y mover capitales sin que el interventor firme nada. Bastaba con vaciar de competencias al ayuntamiento real y trasladar todo el movimiento de dinero a esas sociedades. El Pleno aprobaba las transferencias masivas de fondos. Controlado con mayoría absoluta por el GIL, no había problema. Y desde ahí el dinero ya estaba fuera de cualquier control público. Muchas de esas empresas eran entidades inactivas. Nunca llegaron a justificar su existencia más allá de aparecer como receptáculos en los libros de contabilidad. Existían para recibir dinero y hacerlo circular hacia donde hiciera falta. Eso quedó probado años después,
cuando el propio exabogado del consistorio Antonio Abril testificó ante los tribunales y señaló a Sierra como el responsable de haberlas creado. Y entonces apareció Juan Antonio Roca. Gil le había contratado como asesor externo en 1990, antes incluso de ganar las elecciones. Cuando el Gil llegó al ayuntamiento, Roca ya sabía exactamente cómo funcionaba todo. Le colocaron al frente de la Gerencia de Planeamiento 2000, que sobre el papel era una empresa municipal de urbanismo. En la práctica, desde ese despacho Roca centralizaba el poder real de Marbella: el urbanístico, el económico y el político. Los concejales electos recibían órdenes suyas. Los técnicos municipales recibían órdenes suyas. Los promotores inmobiliarios que querían hacer negocio en la ciudad sabían que el único sitio donde se decidía algo era ese despacho. El propio Sierra lo explicó años después ante el tribunal, con una frase que resume mejor que nada lo que era Marbella entre 1991 y 2002. Nadie respiraba sin una orden expresa, de Jesús Gil. No era una metáfora, era la descripción literal del sistema. Cualquier decisión que se apartara de lo que Gil quería significaba el despido inmediato o la marginación. No hacía falta amenazar 2 veces. El andamiaje estaba listo. Las sociedades creadas, los controles desactivados, el dinero público circulando fuera del alcance de cualquier fiscalización y un hombre de confianza controlando el nodo central. Lo que vino después no fue un accidente ni un exceso puntual. Fue la lógica de una maquinaria que ya estaba diseñada para funcionar así desde el primer día. El Plan General de Ordenación Urbana de 1986 fijaba hasta dónde se podía construir en Marbella, qué altura, qué densidad, qué suelo quedaba reservado para colegios, parques y viales. Roca y Gil decidieron que ese documento no existía. No lo derogaron, no lo reformaron, no lo sustituyeron por otro que tuviera validez legal. Simplemente empezaron a actuar como si ya hubiera entrado en vigor un nuevo plan que la Junta de Andalucía rechazó una y otra vez sin que nunca llegara a aprobarse. El ayuntamiento concedía licencias basándose en una normativa que no era normativa. Era papel mojado que circulaba como si fuera ley. Los promotores inmobiliarios aprendieron rápido cómo funcionaba el nuevo sistema. Dejar de ir a las ventanillas del Departamento de Urbanismo era el primer paso. El sitio donde se decidía todo era el despacho de Roca en Planeamiento 2000. Allí negociabas el convenio, allí cerraban el trato. Después, Roca convocaba lo que en el mundillo llamaban preuniones. Reuniones previas donde dictaba a los concejales y técnicos exactamente qué licencias tenían que aprobar en la siguiente comisión de gobierno. Los concejales electos llegaban a la sesión formal sabiendo lo que tocaba votar. La aprobación era el trámite final de una decisión que ya estaba tomada en privado. El mecanismo económico tenía su propia lógica. La ley española obliga a los promotores a ceder al ayuntamiento el 10% del aprovechamiento urbanístico en los nuevos desarrollos. Roca exigía el 50%, 5 veces más de lo que marca la norma sin ningún soporte legal detrás. El propio Roca lo reconoció años después ante el tribunal. Era un invento del Gil, un sablazo sin base jurídica. Pero los promotores lo pagaban encantados. ¿Por qué? Porque a cambio, Roca les daba incrementos de densidad constructiva que multiplicaban sus ganancias hasta hacer irrelevante lo que habían tenido que ceder. Cedías el 50% de lo que la ley fijaba, y a cambio podías construir el triple de lo permitido. El negocio era redondo para los dos lados. Para el ayuntamiento, en cambio, la cesión inflada era pura pantalla. Lo que el municipio recibía era una fracción irrisoria del valor real de lo que se estaba autorizando construir. El caso del edificio Torremarina, promovido por la empresa Belmonsa, lo resume todo sin necesidad de más explicaciones. La parcela valía más de 2.200.000 euros según los peritajes. El planeamiento vigente, el de 1986, el único con valor legal, autorizaba 2 plantas. El convenio negociado por Roca permitió levantar 12 alturas, invadiendo además un vial público y una zona verde. 119 viviendas construidas donde la ley decía que no podía haber casi nada.
A cambio, el ayuntamiento recibió 202.541 euros en metálico, los locales de la planta baja y 3 apartamentos. La diferencia entre lo que valía la parcela y lo que el municipio cobró no desapareció. Fue a parar a las cuentas del promotor y a las comisiones que se repartían los que habían firmado el acuerdo. Eso no fue una excepción. Fue el modelo. Más de 1.000 licencias concedidas en esas condiciones. Más de 30.000 viviendas levantadas al margen del planeamiento legal. Marbella fue perdiendo, solar a solar, cada metro cuadrado de suelo dotacional que le correspondía. Lo que tenía que ser un colegio acabó siendo un bloque de apartamentos. Lo que tenía que ser un parque, otro. La ciudad se fue rellenando hasta no dejar sitio para nada que no generara dinero. Todo eso funcionó durante años sin que nadie lo detuviera. La pregunta que queda es la más evidente. ¿Qué pasaba cuando alguien dentro del sistema intentaba levantar la mano y decir que aquello no era legal? Eso es lo que viene ahora. Mientras Roca negociaba convenios urbanísticos en su despacho, por otra puerta salía el dinero de otra manera. No a través de licencias infladas ni de cesiones de suelo. Directamente de las arcas del ayuntamiento hacia cuentas que él controlaba. Era una sustracción en paralelo, y empezó desde el primer día del mandato. El mecanismo era el siguiente. Roca localizó 4 sociedades mercantiles inactivas, empresas fantasmas sin personal ni actividad real. Dintac S.A., Cantera Nasoc S.A., Contratas Peninsulares S.A. y Contratas El Plantío S.A. Las compró y las inscribió a nombre de su madre, una mujer anciana que no tenía nada que ver con la gestión de nada. El objetivo era sencillo. Si alguien seguía el rastro del dinero, encontraría a una señora mayor, no a Juan Antonio Roca. Las 4 sociedades empezaron entonces a facturar servicios a las empresas paramunicipales, a Contratas 2000, a Planeamiento 2000, a las demás por trabajos que nunca se prestaron. Asesoramiento, suministros, gestiones diversas, todo en papel, nada en la realidad. El dinero salía del ayuntamiento hacia las paramunicipales con la aprobación del pleno, y desde ahí circulaba hacia esas 4 empresas que lo recibían y lo hacían desaparecer. Para que los números cuadraran en los libros, hacía falta alguien que supiera hacer eso. Ese alguien fue Manuel Jorge Castel, economista de confianza de la trama. Su trabajo era maquillar la contabilidad de las sociedades paramunicipales para que las salidas de dinero tuvieran una justificación documental. Castel transformaba el vacío en factura, la factura en apunte contable y el apunte contable en silencio. Durante 4 años de primera legislatura, entre 1991 y 1995, ese circuito funcionó sin que nadie de fuera lo viera. El resultado, 24,3 millones de euros desviados. Más de 4.000 millones de pesetas extraídos del municipio más rico de Andalucía, mientras los vecinos aplaudían al alcalde en televisión. Había técnicos dentro del ayuntamiento que veían que algo no cuadraba. Los interventores, los secretarios, los funcionarios con formación jurídica, gente que sabía leer un balance y reconocer un agujero. Algunos levantaron la voz. Gil les respondió en 1996 con una advertencia directa. Los que siguieran emitiendo informes negativos acabarían todos en la cárcel. No como metáfora, como instrucción. A partir de ahí, los expedientes que necesitaban cobertura legal la recibían a través de dictámenes externos firmados por Sierra, apelando a normativas que no existían o que no aplicaban al caso. Era un placebo jurídico, papel que tenía el aspecto de un informe legal, pero que no valía nada. Funcionaba porque nadie con autoridad real para detener el proceso tenía interés en hacerlo. Las denuncias que llegaban de fuera tampoco prosperaban. La abogada Inmaculada Gálvez registró más de 40 denuncias de golpe en 1998 y otras antes. El problema es que en el juzgado de Marbella existía un filtro muy efectivo, la jueza decana Pilar Ramírez, aplicando normas de reparto que los propios magistrados del Consejo General del Poder Judicial consideraron cuestionables. Ramírez acumulaba los procedimientos sobre irregularidades municipales y los archivaba de forma sistemática.
Cuando un magistrado empezaba a instruir con demasiado entusiasmo, como Santiago Torres, Ramírez encontraba la manera de apartarle del caso. La maquinaria judicial local era un segundo escudo detrás del escudo político. Ese escudo duró hasta el año 2000. Ese año, el Consejo General del Poder Judicial investigó a Ramírez y descubrió que su propia familia tenía negocios inmobiliarios en Marbella. Exactamente el tipo de incompatibilidad que debería haberla apartado de cualquier asunto relacionado con el urbanismo local. La expulsaron de la carrera judicial. La sanción fue rebajada después a 4 años de suspensión, pero el daño ya estaba hecho. Años de denuncias archivadas, de expedientes que nunca llegaron a instruirse, de testigos que no encontraron a nadie dispuesto a escucharles. Las condenas llegaron en enero de 2009, en la Audiencia Nacional. José Luis Sierra, el arquitecto jurídico de todo el entramado, fue condenado a 9 años de cárcel. Manuel Jorge Castel, el contable que transformó el robo en apunte contable, a 8. Juan Antonio Roca, el hombre que compró las empresas a nombre de su madre, a 6 años y 10 meses por malversación continuada y falsedad mercantil. El Tribunal Supremo confirmó las penas en febrero de 2010 y responsabilizó subsidiariamente de los daños a las propias sociedades patrimoniales de Jesús Gil, Promociones Futbolísticas y Rancho Valdeolivas. Las empresas del alcalde tendrían que responder por el dinero que el alcalde había robado. Eso fue solo el primer sumario. Lo que vino después tenía otro nombre y una escala diferente. Si este te ha parecido gordo, espera a ver lo que hicieron con el dinero entre el 94 y el 99. Y si llevas tiempo siguiendo este canal, ya sabes que este tipo de tramas no acaban nunca en el primer acto. Dale a suscribirse si no quieres perderte lo que queda. 450 millones de pesetas de dinero público gastados en camisetas de fútbol, sin que el Pleno lo votara, sin que el interventor lo firmara, sin que existiera un expediente. Y cuando llegó el juicio, el Tribunal Supremo lo llamó exactamente lo que era: una decisión injusta, tácita, arbitraria y caprichosa. Lo que te voy a contar ahora es cómo Gil construyó una operación de propaganda política pagada por los vecinos de Marbella, disfrazada de patrocinio deportivo. Y por qué fue precisamente eso lo que terminó partiéndole en dos. La idea era tan sencilla como descarada. Gil presidía el Atlético de Madrid. Gil gobernaba Marbella. La solución natural, para alguien con su cabeza, era que uno pagara al otro. En la temporada 1991-92 acordó con Pedro Román, primer teniente de alcalde, el hombre que gestionaba el día a día mientras Gil aparecía en los focos, que los jugadores del Atlético lucirían el logotipo de Marbella en sus equipaciones. Publicidad televisada en cada partido, en cada cámara, en cada portada deportiva. ¿Y quién lo pagaba? El ayuntamiento. Los contribuyentes de Marbella subvencionando la marca política de su alcalde. 225 millones de pesetas en la temporada 91-92. Otros 225 millones en la temporada 92-93. 450 millones en total. El traslado de esos fondos se ejecutó completamente al margen de cualquier procedimiento administrativo. No hubo aprobación en pleno, no intervino el secretario. No existió expediente de contratación, no se realizó fiscalización previa, no había dotación presupuestaria. El interventor del consistorio no se enteró de que esos pagos habían existido hasta años después de haberse efectuado. Para tapar el agujero documental que aquello dejaba, Pedro Román firmó a posteriori unos reconocimientos de deuda que no reconocían nada real. Eran papeles fechados tarde para simular que había habido un proceso cuando no lo había habido. El Atlético no fue el único. Una vez que el mecanismo estaba rodando, Gil extendió el modelo a otros clubes usando el dinero de la sociedad municipal Eventos 2000. El Sevilla Fútbol Club recibió 60 millones de pesetas anuales en concepto de patrocinio. Lo llamativo es la coincidencia de fechas. Esos acuerdos se firmaron exactamente en los mismos periodos en que el Atlético y el Sevilla realizaban traspasos de jugadores entre sí. Operaciones como las de Diego Pablo S. Pedro G. y M. Se pagaba el patrocinio y se cerraban los traspasos.
El Ayuntamiento de Marbella actuaba como caja de compensación en transferencias futbolísticas de clubes que Gil manejaba o con los que tenía intereses. 40 millones más al Real Betis. Y luego estaba el caso del Joventut de Badalona, el equipo de baloncesto conocido popularmente como Juventud de Badalona, que merece contarse aparte porque ilustra con claridad de qué iba realmente todo esto. Marbella se comprometió a pagar 200 millones de pesetas a ese club. No era un patrocinio con sentido comercial ni una operación pensada en clave deportiva para la ciudad. Era un favor. Gil tenía una deuda con la mercantil Dorna Promociones del Deporte, una empresa que previamente había inyectado 1.300 millones de pesetas al Atlético de Madrid cuando el club los necesitaba. Dorna era acreedora de Gil, y Gil pagó esa deuda, o parte de ella, con dinero público de Marbella. Cuando el ayuntamiento no pudo asumir el pago en metálico, la solución fue subastar inmuebles públicos, propiedades del municipio que terminaron adjudicándose directamente a Dorna. El patrimonio de los vecinos convertido en moneda de cambio para saldar compromisos personales del alcalde. Durante años eso quedó sepultado bajo el volumen de otros escándalos, bajo la magnitud del urbanismo irregular, bajo las facturas fantasma de saqueo primero. Pero estaba ahí, documentado, esperando. Cuando la Fiscalía Anticorrupción desempolvó la querella y aceleró los trámites, por razones que tienen que ver con algo que vino después y que cambia completamente el cuadro, el caso Camisetas fue el que le puso nombre y condena a lo que Gil había hecho. El Tribunal Supremo dictó sentencia en abril de 2002. 4 delitos de prevaricación continuada en concurso con tráfico de influencias, 28 años de inhabilitación especial y 6 meses de arresto. La resolución fue taxativa. Los contratos eran una decisión injusta, tácita, arbitraria y caprichosa. No había eufemismos ni tecnicismos que lo salvaran. Gil tuvo que dimitir de la alcaldía de Marbella de forma inmediata. 13 años en el poder, 19 de 25 concejales, el 65% de los votos en la primera vuelta. Y al final, lo que le tumbó fue haber usado el ayuntamiento como caja del Atlético. Pero la historia no termina con su dimisión, porque antes de que le llegara la sentencia, Gil había intentado algo que cruzó una línea que el Estado no estaba dispuesto a dejar cruzar. Y eso es lo que explica por qué la Fiscalía se puso a correr. Mariano Rajoy le dijo algo a Gil antes de que todo explotara. Se lo dijo en persona, con nombre y apellido del que mandaba. Jesús, dice el presidente, que si vas a Ceuta y Melilla te vas a electrocutar. Gil no le hizo caso. Y lo que pasó después es lo que te voy a contar. En las elecciones municipales de 1999, el Gil llegó a su máxima extensión territorial. Estepona, Ronda, Casares, la línea de la Concepción. Mayorías absolutas o relativas en toda la comarca. El partido de un promotor inmobiliario condenado gobernaba ya buena parte de la provincia de Málaga. Pero Gil quería más y miró hacia el sur, hacia Ceuta y Melilla. Esos dos enclaves no son municipios normales, son la frontera sur de la Unión Europea, pegadas al territorio marroquí, por donde transitan flujos migratorios, droga, armas y dinero en cantidades que ningún gobierno puede ignorar. Las relaciones diplomáticas con Marruecos dependen en parte de cómo España gestiona esos pasos. El control de lo que entra y lo que sale es una cuestión de seguridad nacional, no de política local. Y lo que Gil tenía pensado para Ceuta era exactamente lo contrario de control. Su proyecto para la ciudad era crear un patio de recreo financiero, un paraíso fiscal, casinos, relajación de los controles de blanqueo de capitales y, lo más delirante de todo, negociar directamente con Marruecos la permeabilidad de la frontera. No con el Ministerio de Exteriores, no a través de los cauces diplomáticos. Gil personalmente sentado a hablar de fronteras internacionales como si fueran lindes entre fincas. Políticos como Celia Villalobos compararon públicamente aquella estrategia con intentar aplicar la lógica de Marbella en un territorio en conflicto. No era un matiz exagerado. El problema práctico era que el Gil había obtenido el mayor número de votos en Ceuta, pero no tenía mayoría suficiente para gobernar.
necesitaba aliados, y la solución que encontraron fue comprarlos. La operación se centró en Susana Bermúdez, diputada del Partido Socialista en la Asamblea de Ceuta. El Gil la necesitaba para que votara a favor de una moción de censura contra el alcalde del Partido Popular, Jesús Fortes. Lo que le ofrecieron no fue un cargo ni una promesa abstracta. La semana previa a la votación, Bermúdez y su familia viajaron a Eurodisney con todos los gastos pagados. A su regreso, en vez de volver a casa, la recluían en el Parador de Ceuta. Y la escolta que la custodiaba durante esos días no era personal de seguridad local ni agentes estatales. Eran policías locales de Marbella, funcionarios del Ayuntamiento de Gil, operando fuera de su jurisdicción legal en territorio de otra ciudad autónoma. La imagen lo dice todo. Una diputada socialista encerrada en un parador de lujo, vigilada por policías que legalmente no tenían nada que hacer allí, esperando el día de la votación. Bermúdez votó a favor. La moción prosperó. Antonio Sampietro fue investido presidente de la ciudad autónoma de Ceuta en nombre del Gil y gobernó desde 1999 hasta 2001. Gil había conseguido plantar su bandera en la frontera sur de Europa. El gobierno central de José María Aznar procesó lo que acababa de pasar y llegó a una conclusión rápida. Aquello no era política municipal, era un problema de Estado. Un partido que sus propios asesores calificaban de mafia pura acababa de instalarse en un enclave estratégico cuyo control era indelegable. La reacción no fue pública ni ruidosa, fue quirúrgica. La Moncloa, la Fiscalía Anticorrupción y los servicios de inteligencia, el entonces llamado Centro Superior de Información de la Defensa, el CSID, comenzaron a moverse de forma coordinada. El PP y el PSOE, que en la mayoría de los municipios andaluces se peleaban el voto contra el Gil por separado, cerraron un pacto implícito para levantar un cordón sanitario institucional, asfixiar al partido en todas las administraciones, cortarle el acceso a recursos públicos, dificultar cualquier acuerdo de gobierno donde los gilistas pusieran un pie. Y fue en ese contexto donde la Fiscalía Anticorrupción desempolvó la querella socialista sobre los pagos del Atlético. El caso Camisetas llevaba años durmiendo en los cajones. Las operaciones de patrocinio, las cuentas de Eventos 2000, los reconocimientos de deuda que Román firmó a posteriori. Todo estaba documentado, pero el ritmo procesal había sido el habitual, lento y sin urgencia. De repente, los trámites se aceleraron. No porque hubieran aparecido pruebas nuevas, porque había una voluntad política que antes no existía de llegar hasta el final. El Tribunal Supremo dictó sentencia en abril de 2002. 4 delitos de prevaricación continuada en concurso con tráfico de influencias. 28 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos. La resolución fue inapelable. Los contratos de patrocinio eran una decisión injusta, tácita, arbitraria y caprichosa. Gil tuvo que presentar su dimisión como alcalde de Marbella de forma inmediata. 13 años al frente del municipio más rico de Andalucía y al final lo que le sacó fue haber mirado demasiado lejos. El Estado aguantó los convenios ilegales, las facturas fantasma, las licencias sin soporte legal, las sociedades paramunicipales, los años de impunidad judicial. Pero no estaba dispuesto a ceder una frontera internacional. La inhabilitación no era solo una condena, era el Estado diciendo hasta aquí. Lo que quedaba por ver era qué pasaba con todo lo que Gil había dejado montado, porque la maquinaria no se detuvo cuando él salió por la puerta. Mientras Gil recibía la sentencia por el caso Camisetas, los tribunales ya tenían abierto otro frente que llevaba años instruyéndose. El mismo periodo, diferente sumario. Si Saqueo Paimero había expuesto cómo salía el dinero a través de 4 empresas fantasma inscritas a nombre de una anciana, lo que juzgaba Saqueo II era otra cosa. La industrialización del fraude entre 1994 y 1999, con decenas de personas implicadas, un arquitecto de renombre en el centro y un agujero en la seguridad social que superaba los 190 millones de euros solo en cuotas patronales impagadas.
190 millones que ningún trabajador del ayuntamiento vio reflejados en sus cotizaciones mientras el dinero desaparecía en otra dirección. El nombre que centra este capítulo es Carlos Monteverde, arquitecto. Su relación con el Ayuntamiento de Marbella no empezó con el GIL, pero fue bajo el GIL cuando se convirtió en el engranaje más lucrativo de la maquinaria. A través de sus firmas privadas, Monteverde facturó cerca de 41 millones de euros a Contratas 2000 y a la gerencia de obras del ayuntamiento. 41 millones por más de 70 proyectos. El problema, probado en juicio con peritos y documentación, era que la inmensa mayoría de esos proyectos no existían tal como se describían. Eran trabajos ficticios inventados para justificar el cobro. Plagios de proyectos de otros arquitectos presentados sin el visado del Colegio Oficial de Arquitectos, o encargos irrelevantes para cualquier necesidad real del municipio. No era una distracción marginal ni un par de facturas dudosas. Era el grueso de lo que Monteverde había cobrado. En el juicio, Monteverde no negó su participación. Lo que alegó fue que Jesús Gil le había coaccionado, que si quería cobrar deudas que el ayuntamiento le debía de antes, tenía que firmar lo que le pidieran. Deudas antiguas como palanca para convertirle en cómplice de facturas nuevas. El tribunal escuchó esa versión y la tuvo en cuenta como atenuante, pero no la consideró exculpatoria. Monteverde había firmado, había cobrado. El dinero había salido del ayuntamiento hacia sus cuentas por proyectos que no existían o que eran copias sin valor legal. Eso era malversación, independientemente de cómo había llegado a aquella situación. El saldo total de Saqueo Segundo superaba los 74 millones de euros adicionales desviados sobre los ya documentados en el primer sumario. Sumado a lo de Saqueo Primero, el expolio directo de las arcas municipales durante los años del GIL superaba ampliamente los 98 millones de euros solo en sustracción de fondos, sin contar las pérdidas generadas por los convenios urbanísticos ilegales. Era un vaciamiento metódico, ejercicio tras ejercicio, con herramientas distintas pero el mismo resultado. La sentencia de Saqueo Segundo llegó a finales de 2013, más de una década después de las primeras querellas. El tribunal condenó a Juan Antonio Roca, al exalcalde Julián Muñoz y al ex primer teniente de alcalde Pedro Román a 6 años de prisión por malversación cualificada continuada. Se aplicó la atenuante de dilaciones indebidas ante lo prolongado del proceso, pero las penas de cárcel se mantuvieron. Las indemnizaciones fijadas fueron de otro nivel. Solo Carlos Monteverde y el contable Antonio Calleja debían responder solidariamente ante el ayuntamiento por más de 37 millones de euros. 37 millones para que el municipio recuperara una fracción de lo que se había extraído a través de las facturas de obras que nunca existieron. Julián Muñoz ya estaba en la foto de Saqueo Segundo, pero hay que separar bien los planos porque el hombre tenía su propia trama. Cuando Gil fue inhabilitado en 2002 y tuvo que dejar la alcaldía, designó a Muñoz como sucesor. Gil seguía siendo el poder real, pero Muñoz era quien firmaba. Ganó las elecciones de 2003 con mayoría absoluta. El Gil sin Gil, pero con los mismos convenios, los mismos despachos y la misma lógica de extracción. Lo que Muñoz montó por su cuenta se llama el caso Minutas, y tiene un segundo protagonista que merece más atención de la que suele recibir. José María del Nido, abogado sevillano que años después llegaría a la presidencia del Sevilla Fútbol Club, y cuya historia con ese club este canal ya ha contado con detalle. En Marbella, Del Nido no era el presidente de nada, era el asesor externo del ayuntamiento. Pero el nivel de penetración que alcanzó en las estructuras municipales era el de alguien que gobernaba desde dentro. El mecanismo del caso Minutas era el siguiente. Del Nido pasó al cobro del ayuntamiento un total de 79 minutas por supuestos trabajos de asesoramiento jurídico entre 1999 y 2003, 79 facturas. Los peritos judiciales las revisaron una por una y llegaron a una conclusión demoledora. Solo 2 respondían a trabajo jurídico real verificable. Las 77 restantes eran pagos ficticios que encubrían un enriquecimiento personal directo a cargo del contribuyente.
2.860.000 euros en total salieron de las arcas del Ayuntamiento de Marbella hacia Del Nido por servicios que, en su aplastante mayoría, nunca se prestaron. Pero lo que hace el caso verdaderamente llamativo no es solo el dinero. Es el grado de control que Del Nido había acumulado dentro del consistorio. Un abogado externo, sin cargo electo, que visaba personalmente facturas municipales y participaba en el reparto de concejalías entre los miembros del gobierno local. No era un asesor con influencia, era un vicealcalde en la sombra que además cobraba por ello con dinero público. La frontera entre el que cobra al ayuntamiento y el que lo dirige había desaparecido por completo. El Tribunal Supremo sentenció el caso Minutas en noviembre de 2013. Del Nido, 7 años de prisión como cooperador necesario en malversación cualificada de caudales públicos, más 5 años y medio de inhabilitación por prevaricación. Muñoz, 7 años de cárcel y 10 de inhabilitación absoluta. Los dos obligados a indemnizar al ayuntamiento con casi 3 millones de euros. El tribunal no dejó margen de interpretación. Lo que había ocurrido en Marbella durante esos años no era una gestión discutible ni una zona gris administrativa. Era un saqueo con nombre, apellidos y cifras verificadas. Para cuando cayeron esas condenas, Marbella ya llevaba años en otro capítulo. Porque entre la dimisión de Gil en 2002 y las sentencias de 2013 hubo algo que lo cambió todo. Algo que hizo que los juicios parecieran casi secundarios frente a lo que pasó una mañana de marzo de 2006. El 29 de marzo de 2006, a primera hora de la mañana, la Policía Nacional entró simultáneamente en el Ayuntamiento de Marbella, en varios hoteles de lujo de la Costa del Sol y en una docena de domicilios privados. Lo que se encontró dentro de algunos de esos sitios no parecía el registro de una administración pública. Parecía el allanamiento de un cartel. Lo que te voy a contar ahora es cómo la propia codicia de los hombres de Gil acabó destruyendo lo que Gil había tardado 13 años en construir. Todo empezó a romperse desde dentro en el verano de 2003. Julián Muñoz llevaba unos meses en la alcaldía después de la dimisión de Gil y había decidido que era hora de hacer algún movimiento de independencia real. Intentó apartar a Juan Antonio Roca de la gerencia de urbanismo y frenar algunos de los convenios que Roca controlaba directamente. Un error de cálculo enorme. Roca no era un funcionario al que se destituye con una carta. Era el hombre que sabía exactamente dónde estaba enterrado cada euro desaparecido en Marbella durante más de una década, y que además tenía los contactos para sobrevivir sin Muñoz. Lo que hizo fue moverse en la sombra durante las semanas siguientes y orquestar una moción de censura que derrocó a Muñoz en agosto de 2003. La nueva alcaldesa fue Marisol Yagüe, concéjala del Gil leal a Roca. Para que la moción prosperara, Roca había tejido una coalición de urgencia. La apoyaron la exopositora socialista Isabel García Marcos y el andalucista Carlos Fernández, dos políticos que en teoría venían de orillas completamente distintas al gilismo. García Marcos había pasado años denunciando las irregularidades del Gil desde los bancos de la oposición. Ahora gobernaba con ellos. La política de Marbella había dejado de tener lados hace tiempo, solo quedaban intereses. Bajo el mandato de Yagüe, Roca dejó de necesitar mediadores. Se convirtió en el virrey de facto del municipio con una transparencia casi obscena. Las grandes constructoras que querían operar en Marbella, firmas como AIFOS o Ávila Rojas, sabían lo que tocaba. Una reunión con Roca y al final de la reunión, un sobre. Comisiones millonarias en efectivo a cambio de licencias, recalificaciones y convenios a medida. El dinero en sobre era el protocolo establecido para comprar voluntades dentro del gobierno local. Concejales, técnicos, funcionarios que necesitaban saber que el beneficio de mirar hacia otro lado era mayor que el riesgo de hablar. Roca había pasado de ser el gerente de una empresa municipal a operar como el jefe de una estructura de extorsión institucionalizada con el ayuntamiento de respaldo. Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción del juez Miguel Ángel Torres llevaban tiempo abriendo expedientes, acumulando documentación, siguiendo el rastro de las cuentas.
Lo que detonó la Operación Malaya el 29 de marzo de 2006 no fue un hallazgo repentino. Fue el punto en que los investigadores decidieron que tenían suficiente para mover todas las fichas a la vez. Si movían solo algunas, las otras desaparecían. Tenía que ser simultáneo y total. 63 detenidos en la primera jornada. El número en sí ya era suficiente para entender que aquello no era un registro ordinario. Pero los nombres lo convertían en algo diferente. Marisol Yagüe, la alcaldesa en activo. Isabel García Marcos, primera teniente de alcalde. Tomás Reñones, el alcalde interino, que antes de estar en política había sido jugador del Atlético de Madrid, uno de los fichajes de los tiempos en que Gil presidía el club. Julián Muñoz, el exalcalde, detenido en un momento de su vida en que su relación sentimental con la cantante Isabel Pantoja lo mantenía en las portadas de la prensa del corazón más que en las páginas de política. Y Juan Antonio Roca, el hombre que desde 1990 había sido el cerebro operativo de todo el sistema. Carlos Fernández, el concejal andalucista que había apoyado la moción de censura de 2003, no estaba entre los detenidos ese primer día. Tampoco apareció en los días siguientes. Mientras la policía llegaba a las puertas de los demás, Fernández había desaparecido. La coartada que circuló en los primeros momentos fue que estaba haciendo el Camino de Santiago. No lo estaba haciendo, estaba huyendo. Permaneció prófugo durante casi 2 décadas hasta que fue detenido en Argentina. Los registros en los domicilios de los detenidos produjeron un inventario que los agentes tardaron días en catalogar. En casa de Roca y en propiedades vinculadas a su nombre, palacetes, colecciones de arte, armas, una cantidad llamativa de cabezas de toros disecadas. Era aficionado a la tauromaquia y lo exhibía sin discreción, caballos de pura raza y obras de envergadura que nadie con un sueldo de gerente municipal podría haberse costeado. Su entorno más cercano confesó después haber introducido en sus domicilios bolsas repletas de dinero en efectivo, el residuo físico de las comisiones que los constructores habían pagado durante años. Maite Zaldívar, pareja de Roca, fue una de las que lo reconoció. La cifra total de lo desviado durante todos los años del gilismo y sus herederos se estableció entre 300 y 550 millones de euros, dependiendo de qué sumarios y qué conceptos se incluyeran en el cálculo. No era un rango de imprecisión, era la consecuencia de que el saqueo había operado a través de tantas vías distintas: facturas fantasma, convenios urbanísticos, patrocinios deportivos, comisiones en sobres, cuotas de la seguridad social nunca ingresadas, que agregarlas todas en un único número resultaba casi imposible. Lo que sí era preciso era que el dinero había salido, que había personas condenadas por ello y que el municipio quedaba con un agujero que tardaría décadas en cerrarse. La Operación Malaya fue la mayor redada contra la corrupción municipal de la historia de España. No por el número de detenidos, aunque 63 en un solo día ya es un récord, sino porque desmanteló de golpe un gobierno local al completo. La alcaldesa, la primera teniente de alcalde, el alcalde interino, el exalcalde y el hombre que durante 15 años había sido el verdadero poder detrás de todo. Marbella se quedó, literalmente, sin nadie limpio para gobernar. Y lo que el Estado hizo con eso no tenía precedentes en la democracia española. El 7 de abril de 2006, 9 días después de la Operación Malaya, el Consejo de Ministros de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó algo que no había ocurrido nunca en la democracia española: la disolución de un ayuntamiento. El Real Decreto 421/2006 invocaba el artículo 61.1 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, una disposición que en 30 años de democracia nadie había necesitado usar. La justificación formal era la contravención sistemática de la legalidad en materia urbanística y la inactividad del ayuntamiento ante los requerimientos para la restauración de la legalidad. En lenguaje llano, Marbella llevaba 15 años haciendo lo que le venía en gana. El Estado le había pedido que parara repetidas veces y Marbella había ignorado cada requerimiento. El decreto no era una sanción simbólica. Era el Estado reconociendo que dentro del ayuntamiento no quedaba nadie capaz de gobernarlo dentro de la ley.
La Diputación Provincial de Málaga designó una comisión gestora para administrar el municipio hasta los comicios de mayo de 2007. La presidencia recayó en Diego Martín Reyes, abogado con trayectoria en el Consejo Consultivo de Andalucía, propuesto por el PSOE como figura de perfil técnico y no político. Martín Reyes llegó al ayuntamiento con el encargo de devolverle la legalidad a una institución que llevaba 15 años funcionando como si la legalidad fuera opcional. Lo que encontró al entrar no era un ayuntamiento en dificultades, era una estructura completamente vaciada. La cúpula funcionarial había desaparecido. Los cargos de confianza que la trama había colocado durante años estaban detenidos, en fuga o apartados. Las decenas de sociedades paramunicipales, esas empresas de derecho privado que Sierra había diseñado en los 90 para eludir los controles, seguían formalmente activas, con contratos vigentes y personal contratado, pero sin nadie que las dirigiera ni claridad sobre a qué respondían. El ayuntamiento no tenía capacidad para pagar las nóminas del mes siguiente. No era una proyección pesimista. Era la situación real el primer día que la gestora se sentó en los despachos. Para evitar que los servicios públicos esenciales se paralizaran, recogida de basuras, policía local, mantenimiento de infraestructuras, la comisión gestora necesitaba liquidez de forma inmediata. La Diputación aportó un anticipo de emergencia, pero la cifra necesaria estaba muy por encima de lo que ese primer parche podía cubrir. La solución llegó de la Junta de Andalucía, un préstamo reintegrable de 100 millones de euros, pero con una condición que no había tenido precedente en la historia del municipio. Cada euro gastado debía justificarse mes a mes ante la Junta. Un mecanismo de fiscalización casi quirúrgico, en tiempo real, que convirtió el control del gasto de Marbella en algo parecido a la supervisión de un concurso de acreedores. Era exactamente lo contrario de lo que había existido durante 15 años, y era lo mínimo que la Junta consideraba aceptable para soltar el dinero. Junto con el préstamo, la Junta de Andalucía retiró temporalmente al municipio las competencias urbanísticas. La planificación territorial quedó intervenida desde Sevilla, poniendo fin a la posibilidad de que se firmara un solo convenio más en el despacho de nadie. El panorama financiero que fue aflorando en las semanas siguientes era de una magnitud que costaba procesar. La deuda acumulada del ayuntamiento con la Seguridad Social y con la agencia tributaria rondaba los 270 millones de euros. No era una cifra imprecisa ni especulativa. Era el resultado de años de impago sistemático de seguros sociales, de una plantilla municipal sobredimensionada y de cuotas patronales que se desviaban o simplemente no se ingresaban. A esa deuda se sumaba la obligación de devolver el préstamo de la Junta y de hacer frente a las condenas civiles que los juicios iban produciendo. La suma de todas las obligaciones dejaba al ayuntamiento en una posición en la que, durante años, tendría que destinar 24 millones de euros anuales solo a saldar deudas y pagar condenas. 24 millones que no podían ir a servicios, a infraestructuras, a nada que beneficiara a los vecinos. Era el coste anual de haber tenido a Gil, a Roca y a sus herederos al frente del municipio. El agujero era demasiado grande para que Marbella lo tapara sola. El Estado intervino con un mecanismo de excepción. En los presupuestos generales del Estado se introdujo una cláusula específica para el caso Marbellí que autorizaba fraccionar y aplazar la deuda con las administraciones estatales en un periodo de hasta 40 años, con horizonte hasta el año 2030. Las cantidades se irían reteniendo directamente de la participación del municipio en los ingresos del Estado, cuota a cuota, durante décadas. Era la única forma de evitar que uno de los principales motores turísticos del país entrara en quiebra técnica permanente. No era un rescate generoso, era el reconocimiento de que el daño había sido tan profundo que una generación entera de vecinos iba a cargar con él sin haber votado por ninguno de los que lo causaron. Lo que Marbella tenía delante en el año 2007, cuando la comisión gestora entregó el testigo a un gobierno democrático elegido en las urnas, no era simplemente una deuda que pagar. Era una ciudad que había sido rediseñada a beneficio de unos pocos durante década y media, y que ahora tenía que funcionar con las consecuencias de ese diseño. Las 30.000 viviendas ilegales seguían en pie. Los colegios y los parques que no existían seguían sin existir. Y el reloj de la deuda, recién empezado,
marcaría cada presupuesto municipal durante los siguientes 30 años. Jesús Gil murió en mayo de 2004 por una trombosis cerebral antes de que ninguno de los sumarios llegara a sentencia firme. Nunca entró en prisión por lo de Marbella. Pero el Tribunal de Cuentas no archivó las responsabilidades civiles con el fallecimiento. Las trasladó a sus 4 hijos, Jesús, Miguel Ángel, Miriam y Óscar, y ordenó el embargo preventivo de sus bienes y acciones por 106 millones de euros para cubrir lo sustraído entre 1991 y 1999. El apellido Gil siguió pagando lo que el apellido Gil había robado. 20 años después de la Operación Malaya, Marbella ha recuperado más de 90 millones de euros a través de embargos judiciales vinculados a la trama. Bienes de Roca, cuentas incautadas, activos decomisados. Es una cifra real y no es poca. También es una fracción de lo que salió. El resto no vuelve. Lo que tampoco vuelve es el suelo. Las más de 30.000 viviendas levantadas al margen del planeamiento legal siguen en pie y seguirán en pie. No es una decisión de conveniencia política ni de desidia. Es una trampa matemática. Demoler esas construcciones significaría obligar al ayuntamiento a indemnizar a miles de compradores que adquirieron de buena fe, pagaron hipotecas de buena fe y registraron sus propiedades en un sistema que no les advirtió de nada. El coste de esas indemnizaciones hundiría definitivamente a un municipio que todavía está pagando las deudas de la época anterior. Así que las viviendas se quedan. Y con ellas se queda todo lo que falta alrededor. Las zonas verdes que no se construyeron porque el suelo se vendió. Los colegios que no existen porque el solar acabó siendo otro bloque de apartamentos. Los viales que nunca llegaron a trazarse. Manzanas enteras de Marbella llevan décadas funcionando como si los equipamientos públicos fueran un lujo prescindible, porque así los trató quien decidía dónde iba cada metro cuadrado. En 2010, el ayuntamiento aprobó un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que intentaba regularizar a posteriori parte de esa realidad física, legalizar lo que ya existía, ordenar lo que quedaba de suelo disponible, dar cobertura legal a una ciudad que había crecido sin ella. El Tribunal Supremo lo anuló. Vulneraba los principios del ordenamiento jurídico español. No era posible convertir en legal, por decreto urbanístico, lo que se había construido contraviniendo la ley durante 15 años. Marbella lleva sin un plan de ordenación válido más tiempo del que tuvo a Gil de alcalde. Y mientras eso ocurría, el vacío de control que el gilismo dejó instalado en la ciudad siguió siendo un imán para otro tipo de intereses. Si seguís este canal, sabéis que Marbella no terminó de vaciarse de estructuras criminales cuando cayó Roca. En el vídeo sobre el narco sueco que convirtió el Ayuntamiento de Marbella en su cuartel general visteis de qué manera esa misma Costa del Sol siguió siendo territorio fértil para quien supiera aprovechar la debilidad institucional que el gilismo había dejado sembrada. No es una coincidencia geográfica. Es la consecuencia lógica de haber desmontado los controles durante una generación entera. El caso de Marbella no es la historia de un político corrupto que se salió con la suya. Es la demostración de lo que ocurre cuando una administración pública deja de ser una institución y se convierte en un negocio privado, que el daño no termina con la condena, ni con la inhabilitación, ni con la disolución del ayuntamiento por decreto. Termina, si termina, cuando la ciudad consigue reconstruir lo que se demolió sin grúas. La confianza de que quien gobierna no está ahí para sacar tajada. Marbella todavía está en eso. Si este caso te ha dejado algo en la cabeza, lo más útil que puedes hacer es suscribirte y dejar en los comentarios qué trama de corrupción quieres que analicemos a continuación. Hay material de sobra y hay historias que merecen el mismo tratamiento que esta. Tú decides cuál es la próxima.